Vamos a hacernos una pregunta. Esta enseñanza viene con una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda? ¿Quién es el Espíritu Santo y cómo nos ayuda? Estaba recordando un pasaje muy trascendente y un principio muy fundamental en la vida cristiana. Había un encuentro, ¿no es cierto?, de Jesús con la samaritana en el pozo y dijo una gran verdad. Dice que Dios busca adoradores que lo amen en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que lo adore. Miren ustedes, Dios quiere una adoración de una manera espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces, nadie puede adorar a Dios de una manera natural. Y habíamos estado haciendo los estudios anteriormente y hablábamos sobre el nuevo nacimiento. Y ese es un punto principal también en la vida cristiana. Necesitamos cada uno de nosotros haber experimentado el nuevo nacimiento. Y cuando tú experimentas el nuevo nacimiento, ¿no es cierto?, es cuando tú eres aceptado por el Señor y eres sellado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo en sí, el Espíritu Santo es Dios. Miren que es la tercera persona de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Los tres, el trino, ¿no es cierto?, es la deidad, es el todo. No es una fuerza o energía cualquiera, ¿sí? Es la tercera persona de la Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Digamos, este poder que el Señor nos da, mora en el corazón de cada creyente y nos capacita, nos empodera al pueblo de Dios para que podamos realizar la obra que el Padre nos ha encomendado. Eso es importante, porque cuando nosotros tenemos el poder de Dios, entonces vamos con confianza a poder proclamar las buenas nuevas del reino del Señor. Luego de que Jesús resucitó y justo antes de subir al cielo, le dijo a sus discípulos, vamos al verso de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren ustedes, cuando recibimos ese poder, nosotros experimentamos las cosas de Dios. Y entonces podemos ser, o sea, experimentamos, somos testigos de lo que en realidad Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Aunque Jesús no estaría más sobre la tierra en forma de hombre, gracias al Espíritu Santo, a la presencia de Dios, sí estaría sobre cada uno de sus hijos. Los capacitaría para ser sus testigos por todo el mundo. Hoy todavía sigue siendo así, ¿sí? Porque eso es una promesa que Jesús nos dio. Cada uno de los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Nos ayuda a vivir en su voluntad para llegar a la presencia de Dios y su mensaje donde quiera que nosotros vayamos. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? Que es el mismo Dios obrando en nuestra vida, pero entonces el Espíritu Santo realiza una obra especial en este mundo y dentro del pueblo de Dios. Es la presencia de Dios Todopoderoso en medio nuestro, ¿sí? Mira, recuerdo un pasaje que dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creen en el Evangelio. Miren, una de las cosas para que el Espíritu Santo pueda llegar es un arrepentimiento genuino. Si no hay el arrepentimiento genuino, es imposible que Dios nos pueda sellar con el Espíritu Santo, por supuesto.
Entonces, es la obra que Dios hace en nuestras vidas. Esto nos ayuda a sentir la presencia de Dios y a estar siempre de acuerdo con su voluntad. Vamos a ver ahora algunas funciones del Espíritu Santo. 10 funciones del Espíritu Santo. Vamos con la primera. El primer punto es el consolador que nos acompaña y nos enseña. Y vamos a respaldar esta gran verdad en algunos textos bíblicos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versos 15 y 16. Juan 14, 15 y 16. Dice lo siguiente. Miren ustedes, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto quiere decir que una persona que dice amar a Dios, la evidencia de demostrar el amor de Dios es que cuando guardamos su palabra. Y dice aquí, cuando usted ama a Dios y guarda el mandamiento, mire la promesa. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Esto quiero resaltar, para siempre. Es decir, que el Espíritu de Dios, cuando usted ha sido una nueva criatura, ¿no es cierto? El Espíritu de Dios va a estar para siempre. Para siempre. No es que va a estar un momento, va a estar para siempre. Así lo dice la Escritura. Vamos a ir al libro de Juan 16:7. Juan 16:7, más adelantito, dice: pero yo os digo la verdad. Miren ustedes, Jesús hablando, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Esta gran verdad que dijo Jesús pasó en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Los 120 reunidos, ¿no? Ahí pasó este acontecimiento. Se cumplió la promesa de Jesús, la promesa del Padre, ¿sí? La promesa del Padre, que cuando Jesús ascendió, después de 10 días, según lo que se conoce, ya Jesús estuvo en medio de los discípulos 40 días después de su resurrección. Después de 10 días se presentó, dice, en el aposento alto, y ahí dice, como lengua de fuego descendió el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Ya? ¿Por qué pasó eso con ellos? ¿Ya? Porque ellos amaban a Jesús. Ellos amaban a Jesús, ¿sí? Y guardaban sus mandamientos. Miren ustedes, es necesario. Si no hay esa condición, es difícil. Aquí la palabra que Él, ¿no es cierto? Él ha enviado el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Vamos a Juan 14:26. Juan 14:26. Dice lo siguiente. Miren ustedes ahí esa ilustración que nos hace con una paloma que representa, una palomita blanca que representa el Espíritu Santo y está volando sobre la palabra de Dios, sobre la verdad. Dice aquí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, cuando aquí nos dice que el Padre enviará en nombre de Jesús, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que nos capacita, nos enseña. Cuando usted es un hijo de Dios, comienza a entender la palabra, comienza a comprenderla. Una persona que no ha tenido esta experiencia, se le hace difícil entender la palabra, porque no se la puede discernir de forma natural, dice la palabra, ¿no? Sino de forma espiritual. Si no es espiritual, no lo va a entender. Por eso es necesario el nuevo nacimiento. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿No es cierto? Que Él nos va a recordar la palabra que hemos aprendido. Y también la palabra
es espíritu. ¿Sí? Recuerden otra parte donde Jesús exhorta a los maestros de la ley, les dice, la palabra que yo les he hablado son espíritu. Y es verdad. O sea, la palabra de Dios es espiritual. Y cada vez que nos alimentamos de la palabra del Señor, estamos nosotros llenando nuestras vasijas, llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Qué interesante. Entonces, cada día nosotros tenemos que, todos los días, recordar que antes de acostarnos tenemos que leer la palabra, tenemos que memorizarla, tenemos que seguir llenándonos más de la verdad. Segundo, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convence al mundo de pecado. Mire, que no tiene el Espíritu Santo, hace algo malo, ¿no es cierto? Hace algo malo, pero no lo convence de pecado. ¿Por qué? Porque solamente tiene una conciencia. Y la conciencia que Dios nos ha dado nos hace ver lo bueno y lo malo. Pero no tiene el poder para transformarnos. Es el Espíritu Santo el que nos transforma. Sabemos que estamos haciendo mal, pero no hay quien nos convenza a nosotros de ese pecado, que no tenemos que hacerlo, porque nos va a ir mal. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, miren la función que hace el Espíritu Santo. Nos convence. Vamos ahí al texto. Juan 16, 8, 11. Juan 16, 8, 11 dice. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, tres funciones esenciales que hace el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Tres funciones. Nos convence de pecado, nos convence de justicia y nos convence de juicio. Sí, eso es importante. Entonces, es una labor que hace el Espíritu Santo, convencernos. Vamos al tercer punto. Tercer punto, nos guía en la verdad. El Espíritu Santo nos guía en la verdad. Si usted no tiene el Espíritu Santo, va a estar escuchando cualquier viento de doctrina. Cualquier cosa va a estar escuchando. ¿Sí? De pronto va un maestro por ahí que dice que es un iluminado, usted lo está escuchando. ¿No es cierto? Y de pronto está escuchando apostasía, está escuchando falsedad, está escuchando cosas que no son bíblicas. Porque el creyente solo cree en la verdad de Dios, en la Biblia. No hay otro manual de instrucción para el creyente, sino su palabra. Vamos al libro de Juan 16:13. Juan 16:13. Si usted está anotando, puede escribirlo. Juan 16:13 dice, miren ustedes, otra vez está diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad. Esto quiere decir que también hay espíritu de mentira. Sí, y ese es un espíritu del engañador. Pero aquí dice el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda verdad. Él enviará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de ver. ¿Sí? Miren ustedes. Dios en 2 de Timoteo 3:16, que todos nosotros conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ¿no es cierto? A fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Miren, entonces, la palabra es la verdad. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, vamos a acudir siempre a la palabra, siempre a la palabra. ¿Sí? Si usted tiene el Espíritu de Dios, ya no va
a ponerle oído a una doctrina humana. Entonces, el Espíritu nos guía a la verdad, porque no hablará, dice, por su propia cuenta. Imagínense ustedes, sino que es Dios mismo hablando a nuestra vida. En el libro de Juan 14, 17, vamos a otro texto para seguir afirmando la escritura. Dice 14, 16, 17 en el libro de Juan. Y seguimos con esa ilustración, esa palomita que representa el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Miren ustedes, aquí Dios o Jesús en esta escritura hace una separación entre los hijos de Dios y el mundo. El mundo dice, no puede recibir el Espíritu, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cuándo está diciendo vosotros? Aquellos que han recibido el nuevo nacimiento, aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. A ellos. Entonces dice, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Miren ustedes, siempre el Espíritu Santo va a estar en nosotros. Amén. Vamos a la función número 4. Vamos a la función número 4. Nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Nos da poder. Y ahí regresamos nuevamente al texto que todos conocemos, Hechos 1:8. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos afirmando que nos da poder el Espíritu Santo para testificar. Vamos al punto 5. Punto 5. Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Vamos ahí al libro de Hechos 4:31, nos va a reafirmar lo que estamos diciendo. Dice, cuando hubieron orado, dice, estaban orando, ¿sí? El lugar en donde estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Esto quiere decir, hablaron sin miedo, hablaron sin temor, de nuevo. Eso quiere decir. Así que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted está capacitado para predicar la palabra. O sea que cada uno de nosotros estamos con el poder de Dios, sin temor. Yo sé que alguno de ustedes le está predicando a su amigo, a su hermano, a un compañero de trabajo, les está predicando porque no tiene temor, ¿sí? Porque la palabra de Dios es sabiduría. Y cualquiera que le escuche la palabra de Dios, ¿no es cierto? Siempre va a estar atento. Va a estar atento. Se queda pensando, decir, bueno, es palabra del Señor. Es palabra de Dios. Vamos a punto 6. Nos da dones para poder edificar a la iglesia. Nos da dones para poder edificar a la iglesia. Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 12, versos 4 y 7. 1 de Corintios, capítulo 12, versos 4 y 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Así que, mis queridos hermanos, debemos identificar el don que Dios nos puede dar y ponerlo al servicio del Señor. Amén. Punto 7, vamos avanzando. Punto 7. Nos hace santos y nos justifica. El Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Vamos a ir al libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Dice,
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren ustedes, mediante la santificación por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios nos puede llevar a la santificación. Si nosotros no tomamos importancia a lo que Dios nos ha dado, lamentablemente podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Sí? Podemos entristecerlo. Y no le permitimos que actúe en nuestra vida para perfeccionarnos, para santificarnos. Entonces, miren ustedes aquí esta gran verdad, ¿no? Que nos dice que nos ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe, el creer en la palabra, no en cualquier cosa, en la palabra. Muchos todavía están creyendo en cosas que no dice la Biblia. Es por eso que sus vidas en sí, ante los ojos de Dios, no son agradables. Ante los ojos de Dios, no son agradables. Quizás podrías agradarle al mundo, pero ante los ojos de Dios, no. ¿Por qué? Porque la fe debe ser en la verdad de Dios. Vamos a otro punto. Vamos a otro punto. Punto 8. Nos hace libres. El Espíritu Santo nos hace libres. Romanos 8, verso 1, 2. Mire la palabra lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación. Miren ustedes, resaltado esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren ustedes, es una gran verdad. Solo el Espíritu de Dios nos hace libres de toda condenación. Libres nos hace de toda atadura, de toda vergüenza, nos hace libres. El Espíritu de Dios nos da esa tranquilidad de decir que estamos en el verdadero. Vamos a otro texto bíblico, 2 de Corintios 3:17. 2 de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Miren, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí hay libertad, ¿sí? No tienes temor que nadie te apunte, que nadie te juzgue, en el sentido de que tú estás dando un mal testimonio, porque el Espíritu de Dios nos lleva a ser hombres verdaderos del Señor. Gálatas 5:16, vamos ahí, dice la palabra, Dios pues, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Miren lo que el apóstol Pablo escribe a los hermanos creyentes en Gálatas. Dice, andar en el Espíritu, es decir, eso es fundamental para el creyente. Si andamos en la carne, de la carne cosecharemos corrupción, dice el Señor. Pero si andamos en el Espíritu, del Espíritu, cosecharemos vida eterna. Vamos al punto número 9. Su presencia da fruto en nuestra vida. Su presencia da fruto en nuestra vida. Gálatas 5, capítulo 22, verso 20 hasta el 25. Miren ustedes, son 9 los frutos del Espíritu. Miren, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9. Hay que ir conquistando eso.
Puede ser que, mire, bueno, podemos ser pacientes, tal vez, ¿no? Benignidad, bondad. Miren ustedes, fe. Bueno, la fe ya, esa es una fe que Dios nos da, ya la tenemos. Desde el momento en que creímos, Dios nos da el don de la fe, ¿no? Pero miren, cada uno de nosotros podemos reflexionar y pensar en qué fruto tengo que seguir conquistando. Con la ayuda del Espíritu del Señor, por supuesto. Sí, tendré que ser, ¿qué diría aquí? Más manso, ¿no? Tener más dominio propio. Nos hace falta. Bueno, hay que reconocerlo. Hay muchas cositas que nos siguen haciendo falta. Pero dice el Señor, clama a mí, y yo responderé. Y te enseñaré cosas ocultas, cosas que una vez ni se imagina. Después de pronto somos un poco aceleraditos, pero el Señor nos pone el Espíritu para controlar nuestra vida. Amén. Vamos al punto número 10 y vamos terminando ya esta enseñanza. Y dice el número 10, nos confirma que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Vamos a Romanos 8:14. Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mire la importancia del Espíritu Santo. Y va a llegar un momento en que Dios lo va a llamar y lo va a hacer hijo suyo y vamos a ser todos parte de la familia del Señor. Sigamos cada día perseverando, ¿no? Buscando al Señor. Vamos a Romanos 8, 15, 16. Romanos, más adelantito, miren, 8, 15, 16. Dice la palabra del Señor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Recuerden que dijimos que el espíritu nos hace libres para estar otra vez en temor. ¿Por qué? Los hijos de Dios debemos, ¿cómo se dice? Ser sabios, ¿no? Para evitar de pronto el peligro, ¿correcto? Pero no vamos a estar viviendo en temor. De pronto nos vamos a angustiar. De pronto dice, hay un virus y ya vamos a temer, queremos escondernos, quizás ya que nadie es de pronto una cápsula para no contaminar. No, tenemos que, como hijos, que Dios nos da sabiduría, tenemos que ser cautelosos, sí, pero no podemos estar con esa angustia, con ese temor, no. Porque Dios dice, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Tenemos que asegurarnos de que en realidad somos hijos del Señor. Si no, dice aquí, ¿no? Para no estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual aclamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo dará testimonio a nuestro espíritu. Otra cosa que tenemos que saber. Nosotros nacemos con el espíritu, ¿no es cierto?, del hombre. El espíritu natural, ¿sí? El espíritu del hombre, nacemos con eso, porque somos carne, ¿no es cierto? Cuerpo, ¿ya? Alma y espíritu. Entonces nacemos con un espíritu. Pero dice aquí, y el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Es decir, el espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Son dos espíritus, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Cuando usted ya, ese ya, dice aquí, de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Él nos da y nos confirma, sí, Señor, tú eres mi Padre, yo soy hijo tuyo. Lo puedes decir con confianza.